pero tengo una información como escuela dominical. Amén. Este mes de noviembre celebramos el mes de la oración, ¿ya? Una oración en común. Yo tengo aquí unos papelitos donde cada uno de ustedes va a poner una petición que quiere que oremos, ¿ya? Ustedes, después que pongan la petición, me lo entregan y después que termine la escuela dominical, la clase, vamos a hacer entrega. Usted va a sacar uno de los papelitos que le toque aquí, no importa que si es el suyo, usted lo devuelve y vuelve a sacar otro, ¿ya? Todos vamos a orar los unos por los otros, ¿ya? Por la petición que ustedes van a poner aquí, ¿ya? ¿Me entendieron? Amén. Ya, voy a entregar los papelitos mientras tanto que el hermano da la clase. Gracias, hermano amado. Amén. Muchas gracias, hermana Isabel. Que el Señor bendiga a cada uno de los presentes. Los saludo a todos en el amor del Señor. Le doy gracias al Señor nuevamente de permitirme estar aquí en la clase. Ya habíamos faltado cerca de aproximadamente 2 meses, producto de un problema en la hernia cervical que tenía y que me dejó incapacitado. Ahí agradezco al Señor por mi esposa, que si no fuera por ella, que me cuidó y me soportó y con mucha paciencia y amor me cuidó durante esos dos meses que estuve fuera. En realidad no hubiera podido sin la ayuda del Señor primeramente y también de mi esposa. Agradezco al Señor por todas sus oraciones, amados hermanos. Gracias al Señor por que muchos de ustedes me demostraron el cariño, el amor a través de sus oraciones y expresiones de cariño. Así que le agradezco al Señor por cada uno de ustedes. Y nuevamente estamos aquí con la ayuda del Señor, pero antes vamos a orar al Señor. Amantísimo Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por estar, Señor, otro día domingo más en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, no porque seamos los mejores, no porque seamos, Señor, los más grandes, Señor, sino que estamos aquí solamente por tu gracia y misericordia. Señor, te honramos, Señor, a ti, que eres digno de recibir toda gloria, honra y suprema alabanza. Señor, te pedimos, Señor, que usted bendiga, Señor, cada una de las clases, Señor. Padre, que abra, Señor, nuestro entendimiento, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, comiences a obrar en nuestro corazón, Señor, para que todo el consejo de Dios, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida. Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor, que ha asistido en este lugar. Y te pedimos tu bendición, Señor, esa que viene de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy día con la ayuda del Señor vamos a ver la crucifixión de Jesús. Y el texto bíblico sobre el cual vamos a ver en este día va a ser Lucas 23, del 32 al 43. Lucas capítulo 23, versículos del 32 al 43, para que lo busque ahí en la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún
temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. La siguiente diapositiva, hermana. Amados hermanos, en esta clase vamos a ver hoy 4 tipos de personas que se enfrentan a la cruz del Señor. 4 tipos de personas que estuvieron ahí cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Hoy día vamos a ver los impíos ignorantes. ¿Quiénes eran los impíos ignorantes? Que eran aquellos que crucificaron al Señor. Pero también vamos a ver los impíos cambiantes o volubles. También vamos a ver los impíos religiosos y el impío arrepentido. En la siguiente diapositiva, mi hermana, vamos a ver el primer tipo, los impíos ignorantes. El verso 36 de la palabra del Señor dice: los soldados también le escarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los primeros impíos, los impíos ignorantes, hermanos, que vamos a ver, son justamente aquellos que fueron los soldados romanos que maltrataron, que se burlaron de Jesucristo. Ellos, hermanos, para ellos Jesús, cuando lo llevaron al Calvario, era uno más de los 30.000 judíos que crucificaron en Israel en aquella época. Estas personas, soldados romanos, muchos provenientes de otros lugares del imperio, no había ningún judío, muchos eran italianos, y hermanos, ellos eran brutales, eran completamente brutales, hermanos. Ahí vemos una imagen donde ellos se estaban burlando cuando le pusieron las espinas al Señor Jesucristo, qué decir de los latigazos que recibió, hermanos, con un nivel de violencia extrema. Estos personajes, hermanos, no tenían ningún tipo de interés religioso con el pueblo judío. Para ellos solamente eran 3 condenados más de un montón que ellos ya habían crucificado. Ellos despreciaban con tan fuerza al pueblo judío, ellos odiaban al pueblo judío. Ellos se sentían desplazados porque no podían entrar en ciertos lugares, como por ejemplo el templo. Por lo tanto, el odio, la rencilla que había, era casi un placer matar a un judío. Cumpliendo lo que la palabra de Dios, hace más de 300 años antes de este momento, en Isaías 53, versículo 3, lo que dice el profeta Isaías diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, que el Mesías iba a ser despreciado y desechado por todos estos hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí se cumple completamente lo que dice la palabra del Señor, con que el Mesías, el rey que iba a enviar el Señor, el libertador, iba a ser completamente despreciado por el hombre, iba a ser burlado, iba a ser escarnecido, injuriado, tal como lo estaban haciendo estos soldados romanos. ¿Se acuerdan de la obra que hicimos una vez aquí en la escuela dominical? Oiga, a mí me tocó hacer de soldado romano, hermano. Y realmente fue fuerte, porque claro, los soldados se burlaban, le pegaban, lo maltrataban, le escupían. Y yo me ponía en esa situación y yo decía: lo estoy haciendo yo, que soy cristiano. Y tengo que ponerme en el zapato de este tipo de personas. Pero al mismo tiempo también me ponía a pensar en otro tiempo, cuando yo no era cristiano,
y donde muchas veces también me burlé de las cosas del Señor. Muchas veces, cuando uno veía un comediante de repente, o hacían un chiste en el colegio, muchas veces también me reí de eso, pero lo hice por ignorancia. Ahora, los soldados también eran ignorantes. Ellos no sabían que el que estaba ahí colgando en la cruz era más que un simple judío. Ellos no entendían en su mente, no podía caber en su mente que la persona ahí, porque incluso para ellos, Jesús, como no hablaba ninguna palabra, incluso pudo que lo hayan hecho pasar como una persona enajenado mental, porque él no decía nada, cumpliendo lo que dice el profeta, que iba a ser llevado como un cordero al matadero. Enmudeció y no habló, y cayó su boca. Y más aún, cuando Jesús exclama las siguientes palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por eso son los impíos e ignorantes. Ahora, la siguiente diapositiva, hermana. Muchas gracias. El hecho de que Jesús los llame ignorantes, eso no los exime ni siquiera un minuto de que fueran responsables de lo que estaban haciendo. Ellos sí estaban haciendo un pecado tremendo contra el Creador. Ahora, y aquí a modo de ejemplo, cuando usted está manejando, los que manejan, están conduciendo un auto, si usted se pasa un signo pare y lo ve un carabinero, usted no va a decir: oiga, pero es que yo no lo vi el signo, no, es que no me di cuenta, no sabía que estaba ahí. El parte se lo van a pagar igual, ¿no? Se lo van a hacer pasar. Igual va a tener que pagar el parte, no sé cuánto será el parte de... Pero una vez me estacioné mal y tuve que pagar 70,000 pesos. Me estacioné mal. No por eso, por mi ignorancia, soy menos responsable de las cosas que realizamos. Lo mismo si usted pone los dedos en el enchufe, va a cosechar las consecuencias. ¿Por qué? Porque la ley no deja de aplicarse por el desconocimiento y la ignorancia. Y del mismo modo, la justicia de Dios tampoco deja de aplicarse o de cumplirse. Por lo tanto, ellos seguían estando expuestos a su pecado. Y ninguno de nosotros pueda decir: Señor, es que cuando lleguemos a la presencia del Señor, es que yo no sabía que tú eres el Salvador. Es que yo no sabía. No, el Señor va a cumplir su juicio. La ley moral de Dios sigue permaneciendo hoy actualmente. Y cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de cumplir o no los mandamientos del Señor. Ahora, cuando Jesús ora al Padre diciendo: perdónanos, no saben lo que hacen, Él no está negando la culpa, sino ¿sabe lo que está haciendo el Señor? Está mostrando su misericordia como Salvador. La misericordia que hasta el día de hoy el Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hacia pecadores ignorantes como tú y como yo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta última instancia, amados hermanos, estos pecadores ignorantes nos representan a muchos de nosotros que en algún momento de nuestra vida hemos negado a Cristo. Nos hemos burlado de las cosas de Dios, aun cuando lo hemos hecho por ignorancia. Siempre me acuerdo, bueno, hay hermanos que muchas veces, cuando se ponen a predicar, hay varios hermanos que predican en la calle, ¿cierto?
Y yo me acuerdo de un hermano que él decía, antes de convertirse, él salía justo a regar las plantas afuera, pero no era para regar las plantas. Sí, no era para echarle el agua a los hermanos que estaban predicando. Y resulta que ese mismo hermano, después cuando se convierte al Señor, estuvieron a punto de tirarle agua hirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Y él se acordaba de esto, cuando él salía a regar las plantitas, justo cuando llegaban los hermanos a predicar. Pero bendito el Señor, que nos ve en nuestra ignorancia, incluso lo pasa por alto a veces, y nos trae con amor hacia sus caminos. Qué glorioso el Señor. Vamos a ver el segundo tipo de impíos. Vamos a ir con los impíos volubles o cambiantes. Y vemos aquellos impíos que estaban en el versículo 35, dice, y el pueblo estaba mirando. Los impíos cambiantes o volubles eran justamente todo el pueblo que estaba ahí mirando el espectáculo de la crucifixión del Señor. Y es que en Mateo, capítulo 27, del verso 39 al 40, dice así la palabra del Señor. Y los que pasaban ahí, mientras estaba el Señor Jesucristo crucificado, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si es que eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. Amados hermanos, estas personas eran todo el pueblo que estaba reunido alrededor de Jesús. Y lo que me llama mucho la atención es que estas mismas personas eran las que pocos días antes habían recibido a Jesús entrando triunfalmente en Jerusalén. En la siguiente diapositiva, hermana, los vemos. Eran aquellos que vitoreaban al Señor, ellos aquellos que clamaban, como dice Mateo 21:9, decía, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba al Señor diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito sea el nombre que viene, el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero que pocos días después iba a estar a los pies de la cruz, burlándose e injuriando al Mesías. ¿Qué pasó acá? ¿Qué ocurre? Impíos, volubles y cambiantes. En otras palabras, ellos solamente tenían lugar para Jesús mientras Jesucristo cumpla mis expectativas. Mientras Jesucristo llene mi vientre. Mientras Jesucristo sea para mí servible. En otras palabras, para que sacie todas mis necesidades. Jesucristo sacia las necesidades y es desechado. Ellos estaban asombrados, sin duda, hermanos, de la predicación del Evangelio. Ellos vieron con sus propios ojos los milagros tremendos que hizo el Señor. Ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Ellos vieron cuando el Señor sanaba a un ciego, a un cojo, a un mudo. Hermanos, ellos lo único que querían, solamente que Jesucristo satisfaciera sus necesidades. Pero no tenían deseos de que Cristo limpiara sus apreciados pecados. Ahí no, Señor, no te metas en eso. Mi expectativa que yo tenía del Mesías era un Mesías que iba a ser un Mesías guerrero, que me iba a liberar de la opresión romana, que me iba a alimentar, así como lo hiciste con los 5,000. Pero con mis pecados no te metas, Señor, no te metas ahí. Me molesta cuando me enfrentas con mis pecados
ahí, Señor, no me sirves. En ese, muchas veces, y yo creo que aquí todos hemos estado metidos en algún momento, hermano, que muchas veces hemos ido a Jesús solamente para que respondan nuestras oraciones nomás. Yo me acuerdo que antes de convertirme iba mucho a la iglesia de mis abuelos, me acuerdo. Incluso sabe que daba hasta el diezmo. Pero lo daba para que el Señor, había escuchado por ahí, que si yo daba el diezmo me iba a dar el doble. No lo hacía como gratitud, que me iba a dar el doble o incluso el triple. Impíos, volubles y cambiantes. Esta era la multitud cambiante que cuando Jesús cumple sus anhelos y sacia sus necesidades lo aclama, pero cuando los confronta con su pecado lo condena. Hoy muchos acuden a Jesús justamente para eso, para que satisfaga todos sus planes y deseos. Solo acuden a Jesús para que, Señor, dame un buen trabajo, voy a la iglesia para que el Señor me sane una enfermedad, para que me ayude en alguna prueba, en algún examen, para que me bendiga. Una vez escuché a un pastor que decía que allá en Iquique entraban dos maleantes y que siempre los veía justo en el, ¿cómo se llama este púlpito, cierto? La parte del altar. Y se iban a arrodillar y después se iban. ¿Y saben qué es lo que iban a pedir? Uno ve a un hermano, escuchó su oración. Ellos iban a robar y estaban pidiendo al Señor que los bendijera para ir a asaltar a personas. En algún momento habrán escuchado a su abuelita que tenían que pedirle al Señor alguna cosa y iban a robar. Solamente siguen a Jesús por motivos egoístas, siempre y cuando el Señor cumpla sus expectativas mundanas, pero no están dispuestos a ser confrontados con su pecado. En otras palabras, ellos tienen la necesidad de un Salvador, pero no de un Señor. Ellos van a Jesús solamente buscando un Salvador que lo ayude de sus problemas, pero no un Señor que gobierne ni transforme sus vidas. No un Señor que lo confronte con su pecado, que le indique, esto está mal, tienes que volverte de tu pecado, arrepentido en busca de perdón. Pero también están los impíos religiosos. La siguiente diapositiva. Ahí está, muy bien. Que son justamente los gobernantes, sacerdotes y escribas y fariseos. En el verso 35 lo encontramos también. Los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estos eran los peores, hermano. Estos eran los peores de todos estos tipos. ¿Saben por qué? Porque ellos habían dedicado toda su vida en la lectura, en escudriñar, en el estudio de las Escrituras. Por lo tanto, si vemos a un tipo de persona que realmente debería haber reconocido cuando viniese el Mesías, era justamente este tipo de personas, los escribas y los fariseos. Eran los que estaban mejor preparados. Ellos leían la Escritura todos los días, la recitaban de memoria. Se sabían los versículos de Isaías de memoria. Isaías 53 probablemente se lo conocían. Sabían dónde iba a nacer el Mesías, en Belén. Sabía que iba a ser un descendiente del hijo de David. Ellos conocían las Escrituras, pero no al Dios de las Escrituras. En Mateo 27, 42, los escribas y los fariseos decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel,
descienda ahora de la cruz y creemos en Él. Desciende de Jesús de la cruz y ahora sí vamos a creer. Qué conveniente, ¿no? Y no, hermanos. Porque aun cuando Jesús haya bajado de la cruz, al frente de ellos, hermanos, aún así ellos no iban a creer. Porque ¿sabe qué? La incredulidad nunca, jamás ha sido un problema de falta de pruebas. Ni de milagros tampoco. La incredulidad es un asunto espiritual que tiene que ver mucho con respecto a ese corazón endurecido que está ahí, como piedra. Porque así es la actitud del hombre que es un hombre religioso y no cree en Jesucristo. Fíjese que el Señor resucitó a un muerto, a Lázaro, en sus propias narices. Pero ni aún así ellos creyeron. Es más, lo querían matar. Querían matar a Lázaro más encima, al que había resucitado. O sea, vieron milagros tremendos, hermanos. El problema del hombre religioso, como dice ahí, nunca será la falta de evidencia, sino que es la dureza del corazón. Y es por eso que este es el tipo de incredulidad más peligroso. Porque teniendo la Escritura en su mano, no creen en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Esta es la incredulidad más peligrosa, porque disfraza la dureza de corazón bajo la apariencia de piedad. ¿Y quiénes son estas personas hoy? La siguiente diapositiva. Son especialmente aquellas personas que predican un evangelio de buenas obras, llenos de mensajes moralistas, pero no cristocéntricos. Hace esto, pórtate bien, que el Señor te va a querer, cumple los mandamientos, y eso está bien, sin lugar a duda. Pero eso no es el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es que el Señor envió a Jesucristo a morir por nosotros, impíos pecadores, que debemos arrepentirnos de nuestros propios y muchos pecados y venir a la cruz de Cristo para encontrar en Él salvación, no en nuestras propias obras, no en confianza en nosotros mismos. Gracias, hermana Angélica. Ella siempre me salva. Ella está sintonizada con lo que estaba pensando. Emilio y Donia, exactamente. Y es que estas personas, hermanos, pueden asistir fielmente a la iglesia, pueden aprenderse los versículos de memoria, los pasajes, incluso pueden predicar, incluso pueden enseñar, como lo estoy haciendo yo aquí en este momento. Pero esas personas jamás han nacido de nuevo. Para entrar al reino de los cielos, como Jesucristo mencionó, debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Entonces estas personas son las que depositan su confianza en sus buenas obras, en que soy mejor que el resto, en que soy mejor que mi hermano, en que soy mejor que esta persona, que este impío, porque yo no, dicen ellos. Yo por mis buenas obras puedo alcanzar salvación, como lo creían los fariseos. En otras palabras, ellos medían toda su espiritualidad, su cantidad de ayunos, sus oraciones, olvidando que todo esto es por gratitud y nunca por mérito. También son aquellos, en la otra diapositiva, que predican el evangelio de la prosperidad. La prosperidad. Fíjese que estas personas, hermano, siempre predican acerca del éxito, sueñan grande, cumple tus sueños, pero usted nunca lo va a escuchar predicando del arrepentimiento, de la santidad y de cargar la cruz.
ellos así como está la imagen ahí, la cruz la tienen abajito nomás, como un soporte débil, porque ellos han introducido hoy en día en las iglesias ese evangelio materialista. Y todo está mezclado con este mensaje de autoayuda, motivación personal, psicología. Sé que hay hermanos que son psicólogos acá, pero la psicología no cambia, no transforma el corazón impío de un hombre. Ayuda sí, sin lugar a dudas, pero no puede regenerar a una persona, no puede hacer la obra del Espíritu Santo de Dios. Y muchas de estas personas toman el evangelio como una muletilla para hacer cumplir sus propios planes y propósitos, su prosperidad, sus éxitos. Un evangelio diferente. Y hoy en día, usted ve, navega por YouTube, está lleno de esta gente. Está lleno de gente que ve sueños y se llena, hermano. Es una cuestión tremenda. Que le prometen a las personas que incluso a las personas que están con problemas económicos dicen que están en una maldición, que los menosprecian. Es un evangelio totalmente liviano, menos que liviano, aguado, que no salva. Es por eso que estas iglesias se llenan de falsos convertidos. Que Jesucristo no cumple mis expectativas, me voy. Ya no me sirve a Jesús. Que el Señor nos ayude. Pero está también el impío arrepentido. La siguiente diapositiva. Al lado de Jesús crucificaron a dos malhechores. Fíjese que estos no eran simples ladrones, no eran simples delincuentes comunes. Si bien el Evangelio de Mateo y Marcos dice que eran ladrones, pero la mejor traducción, dicen los teólogos, que debía haber sido bandido, amotinado o rebelde violento. Eran personas realmente malas las que estaban al lado de Jesús. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano no crucificaba a los simples ladrones. No crucificaba a una persona de estas que llegaba, le robaba alguna cosita, el pancito a la señora tanto, Juanita, y se iba para allá. No. Estos eran malos, para el imperio eran terroristas. Del Tren de Aragua. Eran del Tren de Aragua. Eran malos, por hermano. Más malos que el Natre. Y resulta que los historiadores piensan incluso que ellos eran los compinches de Barrabás, porque tenían que haber crucificado a 3 personas ese día. Uno de ellos era Barrabás. Por lo tanto, estas 2 personas seguramente, muy probable, que eran aquellos que habían ayudado a Barrabás a irse en contra del Imperio Romano en una forma de insurrección. Y hay mucha gente que habla acerca del buen ladrón, ¿cierto? No, pero había un buen ladrón, había uno bueno, el que creyó en el Señor. Y no, este era malo también. De hecho, hermano, si usted ve ahí en Mateo 27, 44 y Marcos 15, 32, dice que ambos ladrones injuriaban a Jesús. Ambos ladrones se estaban burlando del Señor. Ambos estaban diciendo lo mismo que los demás que hemos hablado. Pero de repente pasa algo. Uno de aquellos ladrones guarda silencio y calla. Algo empezó a pasar en su interior. Queda en silencio, hermanos, y aquí viene lo maravilloso, hermano. Es que el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en uno de ellos. En uno de aquellos que estaba injuriando a Jesús, uno de estos bandidos. Comienza el Espíritu Santo de Dios a convencer a este hombre primeramente de su pecado. Empieza el Espíritu Santo de Dios a convencer a este hombre de que no solamente era culpable ante la justicia humana y por el cual estaba pagando por su pecado colgado en la cruz,
sino que también que este hombre era culpable de juicio ante el mismo Dios y que él tenía que presentarse delante de la presencia de Dios. En un momento él comprendió que su castigo, que estaba siendo soportado en ese momento de dolor, producto de su pecado, era totalmente insignificante comparado con lo que tendría que soportar por su pecado cuando se enfrentara ante el divino juez. Y el Espíritu Santo ora tan maravillosamente que en el verso 41 dice lo siguiente dice, en la próxima diapositiva, hermana, por favor. Nosotros, reprende al otro ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos convicción de pecado, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Se da cuenta, hermano, que aquí este es como el evangelio en miniatura? Porque está ahí en la cruz colgada en el último momento, horas antes burlándose de Jesús, y ahora cambia completamente, producto de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Y vemos que aquí está la esencia del verdadero convertido, de aquella persona que confiesa su culpa, que confiesa su pecado, que reconoce su verdadera condición, que está en bancarrota espiritual delante de Dios, y va a Cristo, sin ningún mérito, sin ningún mérito. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el 42, dice, y dijo a Jesús. Yo cuando hice este estudio yo lloraba. Yo lloraba porque este ladrón nos simboliza a todos los que hemos nacido de nuevo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. No tengo nada que ofrecerte. ¿Qué te puedo dar? Solamente pido piedad, misericordia. Hace un momento, Señor, me estaba burlando de ti, de tu reino. Pero ahora reconozco mi pecado y reconozco que tú eres rey. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tienes esa fe en el rey. Y amados hermanos, fíjese que este hombre no hizo ninguna oración del pecador. En la cruz no tuvo tiempo de bautizarse. No tuvo tiempo de demostrar lo mucho que amaba a Jesús a través de sus buenas obras. Porque primero está la fe y luego las obras. No al revés. No es que primero están las obras y después la fe. No, él no tuvo tiempo de mostrarle a Jesús a través de las obras cuánto lo amaba. Él no asistió a ninguna escuela dominical como muchos de nosotros tenemos el privilegio de estar hoy. Tampoco estuvo en ningún servicio de día domingo. ¡Qué glorioso el Señor! Que salva al pecador perdido ahí en la cruz del Calvario. Ahí mismo, hermano. Él no tuvo tiempo para cambiar su vida. Hoy día muchos dicen, no, pero mire, primero voy a cambiar mi vida y después voy a venir a Jesús. No. El Señor no te dice eso. El Señor te dice, ven tal como estás, con tus muchos e inmundos pecados, para limpiarnos con su bendita y gloriosa sangre. Gloria al Rey que vive, bendito sea el nombre del Señor. Este era un pecador quebrantado, arrepentido de su pecado, en busca de gracia y perdón del Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es sorprendente. De cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, lo que para los judíos era un criminal, impío, pecador, que estaba ahí clavado en la cruz, cumpliendo una condena, en los últimos momentos de su vida, viene a Jesús arrepentido y el Señor lo salva. Y le da una promesa gloriosa, hermanos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese que Él no le dice, no, mañana o después. No, Él le dice, hoy estarás conmigo. Y aquí se quebran montones de estas otras doctrinas falsas que hay. La iglesia mayoritaria de nuestro país indica con respecto al purgatorio, que hay que pagar no sé cuántos cientos de años los pecados. No habla Jesús de eso. La palabra de Dios no habla acerca de un purgatorio. Hoy es la promesa. Este hombre murió y en el mismo momento estaba en la gloria con Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Él no dice algún día estarás conmigo o en un futuro. No, hoy. Esa es la promesa, hermano, y esa promesa está vigente para todo aquel que se acerca a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amigo que me está escuchando, hemos visto en este día ya 4 personas, 4 tipos de corazones, 4 tipos de impíos. Todos de alguna manera como que encajamos en uno de ellos. Los impíos ignorantes que crucificaron al Señor, se burlaron de Él en medio de su ignorancia, pero aún así su ignorancia no lo hacía menos culpable. Los impíos cambiantes que vitoraban y recibían con palmas a Jesús pocos días antes, pero que hoy ya Jesús no les servía para sus propósitos, no saciaba sus necesidades. Hemos visto también a los impíos religiosos, que eran aquellos que conocían la ley del Señor, conocían las Escrituras, pero que no supieron reconocer al Mesías. Y hemos visto al impío arrepentido, un hombre culpable y sin esperanza para la sociedad, para el mundo aquel, pero que se entregó a Cristo en los últimos momentos de su vida. La pregunta es, ¿cuál de ellos, de estos impíos eres tú? ¿Y cuál de ellos soy yo? Y también está el llamado, hermano, porque bueno, muchas veces sí, pero mira, como tú me hablas acerca de que este pecador se salvó al final de su vida, yo también voy a hacer lo mismo. Yo sí pensaba, decía, ¿sabe qué? Le decía a mis tíos, que eran los cristianos que me predicaban el evangelio, le decía, tío, mire, yo me voy a convertir al Señor cuando sea viejito, cuando ya esté como en la última, cuando ya haya bailado, comido, enfiestado todo, ahí yo recién voy a convertirme al Señor. Ay, qué conveniente, ¿cierto? Qué conveniente. Después que todo lo que haya pecado en mi vida, al final de mi vida yo me voy a convertir al Señor. Pero el problema es que nosotros no sabemos qué viene del día de mañana. No conocemos el mañana. Ninguno de nosotros puede decir a ciencia cierta, mañana voy a despertar con vida. Ninguno. Hay personas que domingos antes pueden haber escuchado una predicación del Evangelio, tener la oportunidad de su vida de escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y en los siguientes días el Señor pasa la lista. Ninguno de nosotros va a poder decir delante de Dios, Señor, yo no sabía, yo fui ignorante, Señor, yo no conocía. El Señor le va a decir con lujo de detalle, el día tanto, en la hora tanto, escuchaste el mensaje del Evangelio, te di la oportunidad,
estaba golpeando tu puerta, pero no quisiste recibir a Cristo. No quisiste entregarme tu corazón. No dejaste que obrara en tu vida. ¿Cómo habría sido tu vida si Jesucristo hubiese reinado en tu corazón? ¿Cómo hubiese sido tu familia, tus hijos, tu ser? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Hoy es el día de salvación. Quizás el día de mañana no lo sabemos. Así como este ladrón, él no planeó morir al lado de Jesús. Y le recuerdo, hermano, que hubieron 2 ladrones, pero solamente uno se salvó. Él ofrece su gracia para hoy. No sabemos mañana si va a estar disponible. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Amados hermanos, lo que hizo Jesucristo fue algo glorioso. Al morir en la cruz, Él estuvo desde las 9 de la mañana colgado en el madero hasta las 12 del día. A partir de las 12 del día, hermanos, se oscureció todo. Él recibió, pero a través del sacrificio que hizo en la cruz, en su cuerpo, hermano, recibió todos nuestros pecados que debimos saber. Nosotros sabemos, ¿sabe qué? Nosotros teníamos que haber estado clavados en la cruz del Calvario, no Jesús. Éramos nosotros los que teníamos que estar clavados. Y Jesús, en su gracia y misericordia, Él recibió. Él vivió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios que debimos haber recibido usted y yo. Pero el Señor en su misericordia nos salva. Eso nos motiva a nosotros, los creyentes, hermanos, a que podamos vivir agradecidos del Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, amarlo con todo nuestro ser. Bien, mis amados hermanos, el texto bíblico del día de hoy es el Lucas 23 del 42 al 43. Lucas capítulo 23 del 42 al 43 es el que vamos a leer hoy día y lo vamos a leer todos juntos. ¿Le parece? Sí. Lucas 23 del 42 al 43. Está ahí también en la pantalla. Amén. Dice así: y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. No sé si hay alguna reflexión, alguna consulta, alguna duda o algo, alguien quiere decir algunas palabras con respecto a la lección de hoy. Amén. Una cosa que pasó, mi vecino de frente de mi casa, que ayer murió literalmente. Cuando la esposa le llevaba la ropa para vestirlo, vivió, pero estaba llorando y ahora murió a las 10 de la mañana. Entonces uno no sabe lo que Dios hizo en ese varón, porque despertó llorando. O sea, revivió, estaba en la morgue. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué ha pasado con ese caballero? Yo todos los días le mandaba un texto bíblico y en el Facebook, bueno, siempre yo mandaba palabra del Señor. Oraba por ellos por salvación. No sé lo que Dios ha hecho, porque uno queda en la... ¿qué pasó con él? Pero no sé si Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, porque él dice que lloraba, dice que lo miraba y lloraba. Y volvió a morir de nuevo, estaba como Lázaro. Entonces para mí eso fue impactante. Pues yo se lo cuento porque Dios le da oportunidad al ser humano hasta el último momento. Quizás le dio una oportunidad a ese varón de despertarlo de la muerte y volver a morir. Y para mí fue muy impactante, porque es mi vecino de la casa de frente. Eso que yo quería contarlo. Muchas gracias, hermana Margarita, por el testimonio tremendo.
Uno no sabe, en realidad, claro, que Dios lo haya tenido misericordia de ese varón. También me acuerdo, por ejemplo, mis suegros que vinieron la semana pasada, ellos fueron a ver una vecina que tenía cáncer. Fue súper rápido, el cáncer le afectó a su estómago, 2 meses vivió y murió. Pero antes de morir, el Señor envió, yo sé que a ustedes muchos también le ha pasado algo similar, a predicarle el Evangelio a esta persona. Y esta persona recibió a Cristo en su vida. Ella, en los últimos días de su vida, lo único que anhelaba, que alguien le siguiera predicando más del Señor. Quizás esta alma, ¿cuántos anhelan de venir a este lugar? Escuchar la palabra de Dios los días martes, los jueves, los sábados, los domingos. Hermano, y tuvo la oportunidad de recibir al Señor. Hay muchas veces que yo digo el Señor, hay veces que no sana el Señor a las personas. Y el Señor se las lleva, porque quizás iba a pasar justamente como estos impíos cambiantes. Quizás algún día lo iban a recibir y después lo iban a desechar. Y el Señor se los lleva antes mejor. Muchas veces el Señor hace eso. Y en un acto de misericordia, fíjese bien, se los lleva al Señor para que después no renieguen de la fe. Así que muchas veces las personas se enojan y dicen, pero es que el Señor no me contestó, no sanó a esta persona, a esta familia que tanto amaba y quería. Y es un acto de misericordia muchas veces. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir alguna cosa allá, hermanita? Hermana Pamela, que el Señor le bendiga. Amén. Es que en la parte donde usted habló del ignorante, bueno, estuvimos hablando acerca de personas que no conocían a Jesús, pero también dentro de la iglesia de personas que dicen ser cristianos, pecamos, mucha gente dice de ignorante, pero tenemos una conciencia, y la conciencia nos dice cuál es el bien y cuál es el mal. Por ejemplo, vamos a poner la fiesta que pasó el viernes, ¿verdad? Con mi esposo nos asombramos cuando veníamos a la reunión de matrimonio de ver tanta gente en la calle disfrazada y con niños. Lo que más me duele en mi corazón es que ahí había niñitos muy pequeños que no tienen idea que los papás los están haciendo pasar por el fuego. Los están sacrificando a Satanás. Y hay cristianos que cometen ese error porque dicen que es una fiesta, que bueno, si no lo voy a vestir de fantasma ni de diablo, lo voy a poner de angelito. No. Entonces, como cristiano, a veces decimos pecamos por ignorancia, pero también está mi conciencia. O sea, ¿para quién es la fiesta? ¿De qué estamos hablando? O sea, tiene nombre y apellido la fiesta. Y se sabe. Le decía yo a Rodrigo, a mi esposo, o sea, ¿usted ve en Pascua salir a la gente así en masa a festejar la Pascua? Los católicos sí salen en su domingo de Ramos y la cuestión, pero resulta que ¿lo ve en Navidad saliendo a festejar a Jesús? No. ¿Por qué? Porque en Navidad es el viejito pascuero y los regalos, no está Jesús. En la Pascua está el conejito y los huevitos, no está Jesús. Y los cristianos caemos en eso. Cuidado, hermanos, porque sabemos lo que es bueno. Y la palabra dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces tenemos que hacer la diferencia. Soy cristiana, no celebro eso. Yo celebro a Cristo, yo alabo a Cristo. Él murió por mí, no un conejo, no un viejo pascuero, no un disfraz, fue Cristo. Entonces, eso, mi hermano, porque a veces ponemos como ignorante solamente a aquel que no cree, pero no, dentro de la iglesia también nos justificamos, nos escudamos en la palabra ignorancia. Muchas gracias, hermana, por su reflexión. Amén. Vamos ahora a darle a nuestra hermana.
Hermanos amados, voy a pasar por los puestos de cada uno de ustedes para que cada uno de ustedes saque un papelito, ¿ya? De las peticiones que ustedes pusieron. Si a usted le sale el mismo, lo vuelve a echar y cuando se llama, saca otro. Durante todo el mes de noviembre tienen que estar orando por la petición que le corresponde, ¿ya? Y el último domingo del domingo 30, ahí vamos a orar como congregación por todas las peticiones que se presentaron. Amén. Amén. Ahora nuestra hermana va a ir pasando puesto por puesto. Qué bonito desafío. Justamente hay que orar, hay peticiones de oración mediante el pueblo. ¿Lápiz? La ofrenda, sí. Así que, amados hermanos, para que también podamos tener esa responsabilidad de orar los unos por los otros. Sí, ya 2 personas me han avisado de la ofrenda, así que es una confirmación de parte del Señor. Vamos a pedirle, a ver, ¿a quién? A nuestro hermano acá presente, aquí. Sí, mi hermano, si nos puede ayudar a pasar la ofrenda, y vamos a orar también por la ofrenda, si nos puede ayudar a orar. Padre amado, estamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, para pedirte, Señor, que tú esta ofrenda, Señor, la multipliques, Señor, y los que no tienen, Padre amado, tú ayúdales también, Señor, para una próxima oportunidad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y siempre estás con nosotros, Señor. Tú provees todo lo que tenemos, Señor. Todo es tuyo, Señor. Así que te agradecemos, Señor, en este día, Señor, y en todos los días presentes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por esta ofrenda. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por esta hermosa bendición. Que el Señor los bendiga a cada uno, que el Señor los guarde. Mientras el hermano va a pasar la ofrenda, está pasando la ofrenda, vamos a hacer una oración final ya para terminar. Amado Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que haces por cada uno de nosotros, Señor, y lo que hiciste en la cruz, Señor, por todos, Señor, los que estamos aquí. Oramos, Señor, para que usted, Señor, pueda glorificarse, para que usted en cada uno de los presentes, Señor, pueda derramar esas gracias, Señor, sobre todos, Señor, y que tu presencia nos acompañe, nos ayude a predicar, nos motive, Señor, a predicar más tu palabra, Señor, así como un día, Señor, también nos predicaron a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, Señor, gracias por todo lo que haces, Señor, por nosotros, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por el maravilloso don, Señor, de la salvación que nos has otorgado y que no nos costó nada, Señor, pero a ti te costó mucho en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Agradecidos por todos, por haber escuchado en esta hora.